Mi esposa me llamó mientras yo visitaba a un cliente en otro estado. Me voy a divorciar de ti y ya he vendido nuestro apartamento para comenzar mi vida con mi nuevo novio. Disfruta buscando un nuevo lugar. Ella se rió. Mantuve mi tono neutral y respondí, suena bien. Después de que llegué a casa, su sonrisa desapareció rápidamente cuando yo estaba de pie en el vestíbulo de una torre de oficinas de cristal y acero en la calle Bessemer en Houston, con un contrato de arrendamiento comercial de 4.2 millones de pesos bajo el brazo, cuando mi teléfono vibró. El nombre de Isolda apareció en la pantalla. Nada inusual. Ella llamaba tal vez 2 veces por semana. A veces para preguntar sobre los planes para la cena, a veces para recordarme que recogiera la ropa de la tintorería. A veces solo para llenar el silencio que había estado creciendo entre nosotros durante más tiempo del que quería admitir. Me alejé de la zona de los ascensores, presioné el teléfono contra mi oído y dije lo que siempre decía. Hola. ¿Todo bien? Fue entonces cuando me lo dijo. Raymond. Su voz tenía un brillo que yo no había escuchado en meses. Sin embargo, no era el brillo de la felicidad. Era el brillo de alguien que ha estado ensayando algo y finalmente lo dice en voz alta. Necesito que sepas que hoy solicité el divorcio. También firmé un contrato de compraventa de la casa. El comprador quiere cerrar el trato en 30 días. Ya he empezado a empacar mis cosas. No dije nada. El sonido del tráfico de Houston se filtraba por la puerta giratoria detrás de mí. Voy a empezar de nuevo, continuó ella, con alguien que realmente me ve. Alguien que no me hace sentir como una nota a pie de página en su propia vida. Luego se rió. No fue una risa nerviosa. Fue una risa victoriosa. Y dije las únicas 2 palabras en las que pude pensar. Las 2 palabras que harían posible todo lo que sucedió después. Suena bien. Ella hizo una pausa. Creo que esperaba lágrimas, tal vez súplicas. Ciertamente no eso. ¿Suena bien? Repitió ella. Sí, dije. Te veré cuando regrese. Y colgué. Y sonreí. Porque Isolda acababa de cometer el segundo error más grande de su vida. El error más grande ya lo había cometido 3 meses antes. Simplemente no sabía que yo ya lo sabía. Antes de continuar, si esta historia te resulta familiar, si alguna vez te han quitado el suelo bajo los pies y has tenido que encontrar una manera de volver a levantarte, quiero que presiones ese botón de suscripción ahora mismo. Deja un comentario a continuación. Dime desde dónde nos estás viendo. Y dale un me gusta a este vídeo si crees que la preparación silenciosa supera a las amenazas ruidosas cada vez. Ahora, déjame contarte todo. Mi nombre es Raymond Caulfield. Tengo 46 años y he pasado los últimos 17 años construyendo una agencia de bienes raíces comerciales en Dallas, Texas. No del tipo glamoroso que ves en la televisión. Del tipo en el que te despiertas antes del amanecer para conducir a parques industriales en Garland y Grand Prairie, donde negocias contratos de arrendamiento de almacenes con empresas de fabricación que nunca han aparecido en la portada de una revista. El tipo de trabajo que es invisible y esencial, y que paga excepcionalmente bien a quienes están dispuestos a hacerlo sin alardes. Crecí en Mesquite, Texas, al este de Dallas, en un vecindario donde la ambición no se fomentaba exactamente. Mi padre trabajó 31 años en una empresa de transporte de carga antes de que su espalda fallara. Mi madre limpiaba oficinas en el centro. Eran buenas personas que me dieron todo lo que tenían, que no era mucho en pesos, pero era más que suficiente en carácter. Cuando me gradué de la Universidad de Texas en Arlington con una licencia de bienes raíces y una camioneta Ford Ranger destartalada, le dije a mi padre que iba a ser el mejor corredor comercial del norte de Texas. Él no dudó de mí ni por un segundo. Eso siempre significó todo para mí. Para cuando conocí a Isolda, había construido el grupo inmobiliario Caulfield desde cero hasta convertirlo en una firma con 12 agentes, 3 empleados administrativos y comisiones anuales que la mayoría de las personas en este negocio considerarían excepcionales. No era rico en la forma en que la gente usa esa palabra descuidadamente, pero había construido algo real. Algo con mi nombre. Conocí a Isolda Vance en una subasta benéfica a favor del Arboreto de Dallas.
Ella tenía 38 años en ese momento, una diseñadora de interiores con una firma pequeña pero en crecimiento en la zona de Uptown, Dallas. Tenía ese tipo de elegancia natural que hacía que una habitación se sintiera como si rotara lentamente a su alrededor. Cabello castaño rojizo oscuro, ojos color cobre viejo. Podía entrar a un evento como si la estuvieran esperando, incluso cuando no era así. Salimos durante 14 meses y nos casamos en la primavera en una azotea con vista al horizonte de Dallas. 60 invitados, ceremonia sencilla. Su hermana Phoebe lloró durante todos los votos, lo que hizo reír a Isolda, lo que me hizo amarla por completo. Durante los primeros 4 años, fue bueno. Fue genuinamente bueno. Ella hizo crecer su firma de diseño. Yo expandí la agencia hacia espacios de oficinas médicas e industriales. Compramos un condominio en un rascacielos en Turtle Creek. 14 pisos arriba, ventanas del piso al techo, vistas del parque abajo. Tuvimos cenas que se extendían más allá de la medianoche. Conducimos hasta Marfa una primavera y nos alojamos en una casa de rancho reformada y pasamos 3 días sin hacer casi nada y estando completamente satisfechos con ello. Pero en algún momento entre el año 4 y el año 7, algo cambió. No dramáticamente. No todo a la vez. Fue gradual, de la misma manera que la luz se desvanece por la tarde. No notas el momento exacto en que comienza a oscurecer. Simplemente miras hacia arriba en algún momento y te das cuenta de que la habitación ha cambiado. La firma de diseño de Isolda había contratado a un socio comercial llamado Tanner Holcomb. Él había llegado de Atlanta con un portafolio lleno de proyectos residenciales de alto nivel y el tipo de confianza que llena una habitación antes de que la puerta se haya abierto por completo. Alto, 40 años, cabello canoso. El tipo de hombre que usa una chaqueta deportiva en eventos informales y hace que parezca intencional. Hablaba el idioma de la estética con fluidez. Sabía qué vino a pedir. Tenía opiniones sobre arquitectura que expresaba con la tranquila certeza de alguien que nunca se había equivocado en nada. Tanner no me desagradó de inmediato. Quiero ser honesto al respecto. Era encantador de la forma en que ciertas personas simplemente están diseñadas para ser encantadoras. Y yo había estado en ventas el tiempo suficiente para reconocer la construcción debajo de la calidez. Pero Isolda estaba emocionada con la asociación. Su negocio estaba creciendo. Su trabajo era mejor. Por un tiempo, me dije a mí mismo que lo estaba pensando demasiado. Dejé de pensarlo demasiado en febrero, 7 meses antes de esa llamada telefónica en Houston. Llegué temprano a casa tras una visita a un sitio en Frisco. La construcción de un inquilino se había retrasado por un problema con los permisos. Nada que yo pudiera arreglar esa tarde. Y encontré a Isolda sentada en el sofá de la sala. No estaba haciendo nada. Solo sentada. Su teléfono estaba boca abajo en el cojín junto a ella. Y su rostro, cuando miró hacia arriba, hizo algo que hacen los rostros cuando han sido sorprendidos a mitad de un pensamiento. La expresión se evaporó demasiado rápido. Reemplazada demasiado rápido por algo normal, superficial y falso. Llegaste temprano a casa. Dijo ella. Retraso en los permisos. Dije. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo descansando. Ella tomó su teléfono y fue a la habitación. Me quedé de pie en la cocina por un largo momento. Luego fui a mi oficina y comencé a pensar. Quiero ser claro sobre algo. No soy un hombre desconfiado por naturaleza. Pasé 17 años en bienes raíces comerciales, lo que significa que pasé 17 años evaluando riesgos, leyendo a las personas y decidiendo en qué valía la pena confiar. El instinto que comenzó a hablarme esa tarde de febrero no eran celos. Era la misma señal que recibo cuando la estructura de un trato no cuadra del todo. Cuando los números parecen correctos, pero algo en la base es débil. Llamé a un investigador privado llamado Craig Bethel 2 días después. Craig había hecho trabajos de investigación de antecedentes para mí antes sobre posibles inquilinos con finanzas cuestionables. Era silencioso, minucioso y completamente sin drama. Le dije que necesitaba una imagen completa de las actividades recientes de Isolda. No le estaba pidiendo que espiara a mi esposa por despecho.
Le estaba pidiendo que confirmara o negara lo que mis instintos profesionales ya me estaban diciendo. A Craig le tomó 3 semanas. Su informe llegó un martes por la mañana en un correo electrónico simple con un archivo adjunto en formato de documento portátil. Lo leí en el escritorio de mi oficina con la puerta cerrada y mi asistente reteniendo mis llamadas. Ella y Tanner Holcomb habían estado juntos durante al menos 5 meses. El informe incluía fechas, horas, lugares, un hotel en Depeyum, un almuerzo en un pequeño restaurante en el distrito de diseño un sábado cuando Isolda me había dicho que se iba a reunir con un cliente en plano, una reserva en un bar de vinos en la avenida Henderson a nombre de Tanner. Registrada a las 7:42 de la tarde. Un jueves cuando yo había estado en una cena con un cliente en Irvine. Cerré el archivo del documento. Puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio. Miré por la ventana hacia el horizonte de Dallas durante mucho tiempo. Y luego hice algo que creo que me salvó de perderlo todo. No la llamé. No fui a casa. No dije ni una sola palabra. En cambio, llamé a mi abogado. Clifton Hale me había representado en 3 grandes transacciones comerciales y en una disputa de arrendamiento que casi terminó una relación con un cliente que había tenido durante 11 años. Era el tipo de abogado que hablaba despacio y pensaba más rápido que casi cualquier otra persona que yo hubiera conocido. Cuando le expliqué la situación, no perdió el tiempo expresando simpatía. Comenzó a hacer preguntas. ¿El condominio está a nombre de los dos? Sí. ¿La hipoteca está al día? Sí, nunca hemos fallado un pago. ¿Hay cuentas de inversión conjuntas o cuentas comerciales vinculadas a las finanzas personales? Tenemos una cuenta corriente conjunta y una cuenta de ahorros conjunta. Mis cuentas comerciales son sociedades de responsabilidad limitada independientes. Bien. Esto es lo que necesito que hagas. Durante los siguientes 3 meses, hice exactamente lo que Clifton me dijo. Moví mis ahorros personales, el dinero que había acumulado antes de nuestro matrimonio, que según la ley de Texas constituye una propiedad separada, a una cuenta separada documentada con un rastro de papel claro que establecía su origen prematrimonial. Separé mis estructuras de ingresos comerciales de manera más limpia. Documenté cada activo importante que compartíamos y establecí registros claros de lo que era anterior a nuestro matrimonio y lo que se había construido juntos. También tuve una segunda conversación muy importante con Clifton sobre Tanner Holcomb específicamente. Porque Craig Bethel no solo me había dado documentación de una aventura, me había dado algo más. Algo de lo que inicialmente no entendí la importancia. Pero Clifton lo hizo de inmediato. Tanner Holcomb tenía un historial. Antes de Atlanta, había estado Phoenix. Antes de Phoenix, había estado Nashville. En cada ciudad, una variación del mismo patrón. Una asociación comercial, generalmente con una mujer, que generalmente involucraba cuentas compartidas o activos compartidos, seguida de una desaparición. 2 de las mujeres habían presentado demandas civiles. Una se había resuelto de forma silenciosa. La otra todavía estaba pendiente en un tribunal del condado de Maricopa. Una tercera mujer en Nashville había presentado un informe policial que finalmente se cerró por falta de pruebas. Craig había entregado todo esto en 4 semanas de investigación. Él era minucioso. Tanner Holcomb no era solo un hombre que tenía una aventura con mi esposa. Era un hombre que tenía un patrón documentado de unirse a mujeres con activos y luego extraer valor antes de desaparecer. E Isolda, mi esposa, había abierto una cuenta comercial compartida con él hacía 6 meses. Craig también había descubierto eso. Me guardé todo esto. No dije nada. Iba a casa todas las noches y cenaba, le preguntaba sobre su día, miraba las noticias, me iba a la cama y no decía ni una sola palabra. Porque Clifton fue muy específico. Si quería protegerme en el divorcio que se avecinaba, el divorcio que claramente se avecinaba independientemente de lo que yo hiciera, necesitaba esperar, documentar, prepararme, y bajo ninguna circunstancia, revelar mis cartas. Así que, cuando llegó esa llamada telefónica en el vestíbulo de la calle Bessemer en Houston un jueves por la tarde en octubre, no me tomó por sorpresa. Estaba listo. Suena bien. Dije. Y lo decía en serio. Conduje de regreso a Dallas a la mañana siguiente.
Es un viaje de aproximadamente 4 horas, dependiendo del tráfico, y pasé la mayor parte del tiempo al teléfono con Clifton, quien había estado esperando que le diera luz verde. Para cuando crucé al condado de Dallas por la autopista interestatal 45, ya se habían puesto en marcha 3 cosas. Primero, Clifton había presentado la petición de divorcio esa mañana. No una respuesta a la presentación de ella, sino una petición independiente, porque cuando revisó los registros del secretario del condado, el abogado de Isolda había presentado la documentación, pero aún no se había notificado. Le gané por horas. Segundo, Clifton se había puesto en contacto con la abogada de bienes raíces especializada en disputas de propiedad, una mujer llamada doctora de Jinkao Busu, que había sido profesora antes de dedicarse a la práctica privada, y que aportaba una precisión académica a todo lo que tocaba. El contrato de compraventa que Isolda había firmado para nuestro condominio en Turtle Creek tenía un problema, uno muy importante. La escritura del condominio enumeraba tanto a Raymond Allen Caulfield como a Isolda Marie Caulfield como propietarios. Según la ley de Texas, los bienes gananciales no se pueden vender ni gravar sin el consentimiento por escrito de ambos cónyuges. Isolda había firmado un contrato de compraventa de una propiedad que no tenía la autoridad legal para vender unilateralmente. El acuerdo era inaplicable. La venta no iba a suceder. Tercero, y esta es la parte que tuve que procesar cuidadosamente durante ese viaje. Craig Bethel me había enviado una actualización la noche anterior. Tanner Holcomb había sacado 23.000 pesos de la cuenta comercial compartida que tenía con Isolda, los había movido a una cuenta que Craig no pudo rastrear de inmediato, y en las últimas 48 horas, su teléfono había dejado de recibir las llamadas de ella. Para cuando entré al estacionamiento debajo de nuestro edificio, tenía una idea muy clara de lo que me iba a encontrar. El ascensor se abrió en nuestro piso. Podía escuchar a Isolda antes de llegar a la puerta. Estaba al teléfono, su voz aguda y tensa con una ansiedad que reconocí de inmediato como el sonido de algo que salía muy mal y muy rápido. Puse mi llave en la cerradura y dejé que la puerta se abriera lentamente. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina con ropa con la que claramente había dormido, su cabello castaño rojizo desordenado, su computadora portátil abierta en lo que parecía ser un portal bancario. Cuando miró hacia arriba y me vio, algo se movió en su rostro que recordaré por mucho tiempo. No era la expresión de alguien que había ganado. Era la expresión de alguien que acababa de mirar hacia abajo y notar que no había suelo bajo sus pies. Raymond. Ella bajó el teléfono. No te esperaba hasta esta noche. Conduje de regreso temprano, dije. Dejé mi bolso junto a la puerta. ¿Qué está pasando? Abrió la boca, la cerró, miró la computadora portátil, volvió a mirarme. Tanner no responde a mis llamadas, dijo finalmente. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua del filtro que estaba sobre la encimera. El que Isolda había elegido. El que combinaba con las encimeras. Tomé un largo sorbo. Eso es desafortunado, dije. Ella se me quedó mirando. ¿Sabes algo? ¿Por qué sabría yo algo sobre Tanner Holcomb? Ella volvió a mirar la computadora portátil. La cuenta bancaria. La cuenta comercial que Tanner y yo compartíamos para la firma. El dinero se ha ido. 23.000 pesos. No, yo no puedo comunicarme con él y el comprador del condominio dice que el contrato de compraventa podría no ser válido porque. Ella se detuvo. Estaba atando cabos. La observé hacerlo. Porque tu nombre está en la escritura, terminó en voz baja. Eso es correcto, dije. Nuestros 2 nombres están en la escritura. No puedes vender bienes gananciales sin ambas firmas. La doctora Nuosu es una abogada de bienes raíces. Le enviará a tu abogado una carta formal hoy mismo explicando la situación. Las manos de Isolda estaban planas sobre la encimera, muy quietas. Ya tienes un abogado. He tenido un abogado durante 3 meses. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiéramos compartido en 12 años de matrimonio. Era el silencio del reconocimiento. La lenta llegada de la comprensión de que el juego que ella pensaba que estaba jugando la había estado jugando a ella. Lo sabías, dijo ella. Lo sé desde febrero. Miró el teléfono en la encimera. El que había bajado cuando entré.
Podía ver desde donde estaba parado que había intentado comunicarse con Tanner 17 veces en las últimas 2 horas. Él no va a venir, Isolda. Mantuve mi voz estable. No estaba enojado. Había estado enojado durante meses en la privacidad de mi automóvil y de mi oficina y en los largos viajes a través del norte de Texas que son la verdadera geografía de mi vida. Pero aquí, en este momento, había superado la ira. Estaba de pie al otro lado de ella. Craig Bethel, el investigador que contraté en febrero. Él encontró el historial de Tanner, Nashville, Phoenix, Atlanta. Él hace esto. Se une a mujeres con negocios y activos, genera confianza, mueve el dinero y desaparece. Lo ha hecho al menos 3 veces que podamos documentar. Isolda no se movía. Los 23.000 pesos que sacó de tu cuenta comercial, continué, probablemente se hayan ido. Es posible que desees presentar un informe policial. La doctora Nuosu puede asesorarte sobre las opciones civiles. Aunque dado que Tanner parece haber abandonado ya el estado según el último reporte de Craig, la recuperación será difícil. ¿Me estás diciendo que llame a la policía?, dijo ella. Su voz había bajado a algo casi inaudible. Te estoy diciendo cuáles son tus opciones. No soy tu enemigo, Isolda. Nunca lo fui. Pero tampoco voy a fingir que los últimos meses no han sucedido, y no voy a permitir que me destruyan financieramente porque alguien más tomó decisiones de las que yo no fui parte. Se sentó en uno de los taburetes de la cocina, el mismo taburete que había elegido en una tienda del distrito de diseño cuando nos mudamos por primera vez. Había deliberado sobre ellos durante 40 minutos. Yo había estado allí de pie todo el tiempo porque estaba feliz de dejarla obtener exactamente lo que quería. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó ella. ¿Planeando qué? ¿Protegerme a mí mismo? Desde febrero. ¿Solicitar el divorcio? Clifton lo solicitó esta mañana. Algo cruzó por su rostro al escuchar eso. Tú lo solicitaste primero. Sí. Se llevó las manos al rostro. Se sentó allí por un largo momento. Cuando las bajó, se veía exhausta de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Tanner me dijo que estabas escondiendo dinero, dijo ella. Me dijo que tenías cuentas en el extranjero que yo no conocía, que me ibas a dejar sin nada. La miré detenidamente. Había estado en bienes raíces comerciales durante 17 años. Sabía exactamente cómo se veía una estructura construida sobre desinformación deliberada. Sabía cómo estaba construida. Sabía para qué servía. Tanner necesitaba que creyeras que yo era la amenaza, dije. Porque si estabas enfocada en lo que pensabas que yo estaba haciendo, no mirarías lo que él estaba haciendo en realidad. Ella se quedó mirando la encimera de la cocina. La cuenta comercial, dijo en voz baja. Él sugirió que la abriera, dijo que necesitábamos mantener las finanzas de la asociación separadas de mis cuentas personales. Pensé que era profesional, organizado. Estaba organizado, dije. Así es como funciona. Hay un tipo específico de dolor que no proviene solo de la pérdida, sino del reconocimiento de que fuiste manipulado. De que tu propia inteligencia y buena fe fueron utilizadas como el mecanismo de tu destrucción. Lo he visto en negociaciones comerciales que han salido mal. Lo vi en el rostro de Isolda esa tarde en la cocina del condominio que habíamos compartido durante 9 años. No te voy a decir que no sentí nada. Había amado a esta mujer. Había construido una vida a su alrededor. Había estado de pie en una azotea con vistas a Dallas en una noche de primavera y había dicho en serio cada palabra que dije. Pero también había pasado 3 meses viendo llegar la evidencia en entregas silenciosas, y en algún punto de esos meses, había llorado la mayor parte de lo que necesitaba ser llorado. Lo que quedó en esa cocina no fue crueldad, fue claridad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Clifton se pondrá en contacto con tu abogado. Tenemos una contabilidad clara de los bienes separados y gananciales. Las cuentas comerciales ya están documentadas. El condominio deberá venderse legítimamente con ambas firmas o una de las partes deberá comprarlo al valor justo de mercado. Recogí mi bolso de la puerta. Me quedaré en el Crescent esta noche.
Tómate un tiempo para hacer llamadas. Raymond. Dijo mi nombre de la forma en que solía decirlo. Había algo debajo de la palabra que era diferente de su superficie. Lo siento. Me quedé en la puerta por un momento. Sé que lo sientes, dije. No arregla nada, pero sé que lo sientes. Y me fui. El divorcio tomó 11 meses. No fue la catástrofe que Isolda había estado proyectando que sería, porque no había ninguna catástrofe disponible para ella. Las cuentas estaban limpias. La documentación de la propiedad estaba limpia. Clifton Hale se había asegurado de que todo lo que Raymond Caulfield había construido antes y durante ese matrimonio se contabilizara con precisión. En Texas, los bienes gananciales se dividen de manera equitativa. Vendimos el condominio de Turtle Creek y dividimos el capital. Isolda se quedó con su firma de diseño menos el dinero que Tanner se había llevado, menos la deuda que había acumulado durante los meses en que había estado planeando un futuro que se evaporó en el momento en que él dejó de contestar sus llamadas. Tanner Holcomb fue arrestado 4 meses después de salir de Dallas. Había aparecido en Denver, donde se había unido a una mujer que dirigía un hotel boutique de lujo. Un esfuerzo combinado de Craig Bethel, las 2 mujeres de Phoenix y Nashville que habían presentado demandas civiles, y un agente federal que había estado construyendo un caso de fraude electrónico durante 2 años, lo llevó a un tribunal federal en Denver por 7 cargos. Me pidieron que proporcionara una declaración, lo cual hice. Actualmente cumple una condena de 6 años en una institución correccional federal en Colorado. Isolda también testificó en ese caso. No fue cómodo para ninguno de los dos. Nos sentamos en el mismo pasillo del tribunal durante 40 minutos sin hablar. Pero ella estuvo serena y exhaustiva, y dijo la verdad, lo cual respeté. Cualquiera que hubiera sido ella en el último año de nuestro matrimonio, le quedaba lo suficiente para hacer eso bien. Quiero contarte algo sobre la mañana siguiente a esa llamada telefónica en Houston. Me senté en mi automóvil en el estacionamiento del edificio de oficinas en la calle Bestheimer durante unos 10 minutos antes de volver a entrar. No para procesar. No para llorar. Ya había hecho ambas cosas en privado. Me senté allí porque quería tener algo muy claro conmigo mismo antes de decir, suena bien, y marcharme. Yo no estaba ganando. No hay forma de ganar en la destrucción de un matrimonio que construiste con verdadero esfuerzo y verdadero amor. Solo queda decidir cómo vas a salir del otro lado. Si vas a ser la persona que reacciona de maneras que te cuestan todo, o la persona que absorbe el golpe y piensa 2 pasos por delante. Mi padre fue trabajador de una empresa de transporte de carga durante 31 años. Me enseñó muy pocas cosas sobre negocios y una enorme cantidad de cosas sobre el carácter. Solía decir que el hombre más ruidoso en una negociación casi nunca es el más preparado. No estaba hablando de bienes raíces. Estaba hablando de la vida. Lo aprendió de la manera difícil. La forma en que la gente de Mesquite, Texas, aprende la mayoría de las cosas. Pensé en él ese día en ese estacionamiento. Luego volví a entrar y cerré mi contrato de arrendamiento de 4 millones de pesos. Hoy, todavía estoy en Dallas. El grupo inmobiliario Caulfield tiene 15 agentes ahora. Nos expandimos a una segunda oficina en Fort Worth la primavera pasada. Mi padre condujo desde Mesquite para la inauguración y se quedó en la puerta de la nueva oficina en el Boulevard Camp Bowie. Con los brazos cruzados y no dijo nada durante mucho tiempo. ¿Qué es exactamente lo que hace cuando está orgulloso de algo? No te voy a decir que todo está bien, y que la parte difícil ha terminado, y que encontré la felicidad al otro lado de la pérdida y que valió la pena. La vida real no funciona de manera tan limpia. Pero te voy a decir que las 2 palabras que dije en ese vestíbulo de Houston, las que sonaban a rendición y que en realidad fueron el principio de todo. No me arrepiento de ellas ni por un segundo. Suena bien. Porque ya había hecho el trabajo. Porque pasé 3 meses siendo exactamente tan silencioso y estando exactamente tan preparado como lo requería la situación. Porque cuando alguien te muestra quién es, lo peor que puedes hacer es reaccionar antes de estar listo. Ella llamó esperando escombros. Se encontró con un hombre que ya había despejado el terreno y estaba listo para construir. Mi opinión, el poder de suena bien. Esta es la lección definitiva de inteligencia emocional y paciencia táctica.
Raymond no es solo un corredor de bienes raíces, es un jugador de ajedrez. La mayoría de los hombres, en el segundo en que encontraran ese archivo en formato de documento portátil del investigador, habrían incendiado la casa. Pero Raymond, él se fue a casa, cenó y vio las noticias durante 3 meses mientras su esposa y su socio estafador planeaban su ruina. Cuando su exesposa lo llamó a ese vestíbulo para lanzar la bomba, esperaba un colapso. En cambio, obtuvo las 2 palabras más aterradoras en el idioma inglés. Suena bien. ¿Por qué? Porque Raymond ya había hecho los cálculos. No solo protegió su dinero. Dejó que los propios errores de su exesposa la atraparan. Sabía que Tanner era un depredador y sabía que el condominio no se podía vender. No la detuvo porque quería que sintiera todo el peso del suelo desapareciendo bajo sus pies. Mi conclusión, la persona más ruidosa de la habitación es la más débil. El que dice suena bien mientras sostiene un contrato de 4.2 millones de pesos, a ese es al que debes temer. Raymond no perdió un matrimonio. Cortó a un parásito y salvó su legado. Una leyenda absoluta.